de un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. El texto que nos va a guiar en esta tarde lo encontramos en Lucas 24. Lucas 24, 39, el Señor Jesucristo aparece a sus discípulos y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y naturalmente que en un domingo de resurrección tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Y podemos hablar de muchos tópicos acerca de la resurrección de Jesucristo. Podemos hablar de lo que fue la tumba vacía. Podemos hablar del testimonio de sus discípulos, de sus dudas, de sus miedos, y luego, encontrándose con Cristo, se disipan todas esas ideas erróneas que tenían, y aquel miedo y aquel temor que los había llevado a encerrarse se transforma en valentía y salen por Jerusalén y le dicen a todos sus conciudadanos: el Señor ha resucitado. Podríamos hablar de cómo se expandió la Iglesia a posteriori de la resurrección de Jesucristo, cómo después que Jesucristo resucitó estuvo con sus discípulos y con los creyentes hasta que realizó una reunión de 500 personas, y cómo le vieron ascender a los cielos sus discípulos. Pero yo quisiera en esta tarde hablar de las manos. Dice el Evangelio, los apóstoles reunidos en el aposento alto, encerrados en el aposento alto, con miedo en el aposento alto. Quizás se podía desatar una persecución, quizás las autoridades pudieran venir para encarcelarlos, para torturarlos, para ejecutarlos. Y además están frustrados, están deprimidos, porque aquella expectativa que tenían de que Jesucristo iba a ser el gran libertador no se ha cumplido. Aquellas ideas que ellos habían puesto en Él no se han realizado, y por tanto están de alguna manera apagados, tristes, preocupados. Y lo que menos pueden hacer es entender lo que es una resurrección, cómo una carne corruptible se transforma en carne incorruptible. Tenían el antecedente de Lázaro. Pocas semanas antes, el Señor Jesucristo, delante de una multitud, resucitó a Lázaro, que hacía 4 días que estaba enterrado y que ya hedía. Pero aún así, no logran entender mucho lo que está pasando. Y además, cuántos sentimientos encontrados. Nosotros conocemos el final de todo, pero si nosotros en ese momento, en esas circunstancias, nos hubiera tocado estar, no seríamos diferentes a ellos seguramente. Y Jesús va a empezar utilizando con ellos el argumento de las manos. Si usted se detiene un momento a mirar las manos, hay manos largas, finas, cortas, regordetas, manos que se mueven con elegancia y manos que se esconden, manos que son hábiles y manos que son torpes. Las manos, se dice, son una expresión de la personalidad. Alguien escribió sobre las manos y dijo: la mano es el instrumento de nuestras obras, el signo de nuestra nobleza, el medio por el que nosotros manifestamos en algunas oportunidades nuestra inteligencia a través de nuestros pensamientos artísticos. El pintor, el escultor y también el artesano hábil demuestra su inteligencia a través de la ejecución con diferentes instrumentos y a través de sus manos. Y nosotros solemos poner la atención en la conducta de una persona o en el carácter de una persona. Pero la Biblia también pone la atención, nos llama la atención sobre el corazón y las manos.
El salmista dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién tendrá una relación personal con Dios? El limpio de manos y el puro de corazón. Más adelante el Señor Jesucristo dice, cuando usted da una limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Significa, no ande usted proclamándose que es un hombre generoso porque ha dado una pequeña limosna. Mantenga eso, pues, con discreción, en reserva. En otra oportunidad el Señor Jesucristo dice, si tu mano derecha fuera ocasión de caer, más vale perder la mano y entrar al reino de los cielos con lo que nos queda, que teniendo todo el cuerpo ser echado en el infierno. Pilatos, delante de la multitud, se lava las manos y a través de eso intenta decir que él no es responsable de lo que está sucediendo, y desde aquella época hasta el día de hoy, cuando alguien rehúye afrontar su responsabilidad, no quiere enfrentar un problema, dice, se lavó las manos. ¿Verdad que sí? Ahora Jesús nos invita a contemplar sus manos. En primer lugar, nosotros cuando miramos las manos de Jesucristo vemos la mano de un trabajador. El Señor Jesucristo era carpintero y en la ciudad de Nazaret se desempeñaba como carpintero. Y como carpintero arreglaba los instrumentos de campo, las herramientas de campo que se usaban de madera, y arreglaba los muebles de sus vecinos en esa ciudad. Al punto tal de que la gente lo tenía bien identificado cuando él viene a la ciudad de Nazaret a predicar el reino de los cielos. Allá por Marcos, capítulo 6, verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Por tanto, la gente le llama la atención que venga ahora a predicar, porque es uno de los nuestros, vivía acá en el barrio, era un carpintero, y ahora es un maestro, y ahora nos habla de las cosas de Dios. Llamó la atención. Cristo, además, al trabajar con sus manos como carpintero, nos enseña la nobleza del trabajo. Tenemos que tener en estigma la mano del trabajador. Los judíos tenían un dicho: quien no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. Quien no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. ¿Qué vigencia tienen estas palabras hoy? Si usted fuera a cualquiera de nuestras cárceles, encontraría una gran cantidad de jóvenes que no han terminado el liceo, que no han terminado el bachillerato, que han abandonado la UTU, que no saben trabajar y que muchos no han pisado la escuela. Más de un 60% son analfabetos. Y esas cifras se mantienen constantes desde el año 90. Han pasado 30 años y siempre, cada generación de muchachos que terminan la cárcel presenta la misma dificultad. No saben leer, no saben escribir. El que sabe leer y sabe escribir no sabe hacer nada. No tiene ninguna habilidad, no tiene ninguna destreza para ganarse el pan. ¿Y qué le espera cuando salga? Bueno, volver otra vez a juntarse con otros y a cometer delitos. Y donde haya una manzana podrida se pudre todo. Alguien los arrea, alguna junta mala, y muchachos que no eran malos terminan haciendo lo que no debían. Por tanto, qué importantes son las manos del que trabaja. Y el Señor Jesucristo era un carpintero, trabajaba con sus manos. En segundo lugar, nosotros en los evangelios vemos otra cosa de las manos de Jesucristo. Las manos de Jesucristo eran una mano que estaban prontas para ayudar. Usted va a ver que siempre Él extiende su mano y ayuda. Ayuda en primer lugar a la suegra de Pedro, que estaba enferma, y la sana. Ayuda al ciego de Betsaida, devolviéndole la vista. Ayuda a la viuda de Naín, que acaba de perder a su hijo y se lo resucita.
Y en muchas oportunidades, mientras está trayendo el mensaje de Dios al hombre pecador, está obrando sanidades en los ciegos, en los cojos, en los mudos, en los leprosos y resucitando aún a los muertos, para que el nombre de Dios sea glorificado. También sus manos son poderosas. Por eso cuando él vuelve a la ciudad de Jerusalén, allí en Marcos capítulo 6, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por su mano son hechas. Mucha gente quedó impactada por su sabiduría y por las obras de sus manos, porque justamente le conocían como un carpintero. Al fin y al cabo era un artesano más de la ciudad, pero ahora se aparece enseñando en la sinagoga y está demostrándole algo que no habían visto antes: su sabiduría, su amor y su ayuda a los necesitados. En capítulo 10 de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 28, él dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Cuando nosotros hablamos que una persona se ha arrepentido de sus pecados y maldades, si ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, tiene la seguridad, tiene la tranquilidad que nadie le puede arrebatar de las manos del Señor Jesucristo. Manos poderosas que nos guardan en toda circunstancia y dificultad. También podemos ver en las manos de Jesucristo las manos horadadas. Fíjense en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 27. Se encuentra con sus discípulos y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Todos sus compañeros le habían hablado de la primera entrevista que habían tenido con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha resucitado y entra en el aposento alto y habla con ellos. Pero como Tomás no estaba presente, no cree, es incrédulo a lo que sus compañeros les están diciendo, y dice: pues si yo no le veo y si yo no meto mi dedo en su mano, pues no creeré. Y entonces Jesús se aparece otra vez a los 11 y llama a Tomás y le dice: ven aquí, Tomás, no seas incrédulo. Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron, y esos somos nosotros, felices porque no vimos personalmente a Jesucristo, pero creemos que Él es nuestro Salvador personal. Ahora llegamos al domingo de la resurrección y nosotros vemos la mano de la resurrección, las manos que llevan la huella de esos momentos terribles que significó la cruz, un instrumento que inventaron los persas y que luego los romanos hicieron suyo para castigar a los criminales. A los peores criminales se les clavaba en cruz, porque la cruz era un elemento de tortura. Podían estar varios días colgados de una cruz sufriendo hasta que morían asfixiados y con todo su cuerpo desgarrado. Por tanto, era un castigo infernal. Y ese fue el castigo que se le aplicó al Señor Jesucristo, porque Él voluntariamente subió a la cruz para que usted y yo fuéramos liberados de la esclavitud del pecado. Y nunca nos cansaremos de agradecer a Dios que tuvo misericordia de todos nosotros, porque aun cuando nosotros no hacíamos nunca méritos para merecer la salvación, por puro amor y por pura misericordia nos regaló la salvación. Pero sus manos también son manos de promesa, porque así como Él resucitó y aquella carne no vio corrupción, pero resucitó, nos garantiza que en el día final usted también va a resucitar. Cuando nosotros
estamos enfermos, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Buscamos ponernos en buenas manos. ¿Dónde hay un buen médico? ¿Dónde hay un buen artesano? ¿Dónde hay un psiquiatra, un psicólogo, un abogado, un ingeniero agrónomo, alguien que me saque de este problema que me agobia, que me preocupa? Tengo que buscar algo, a alguien que tenga buenas manos, que tenga experiencia, que tenga inteligencia, que pueda resolver mi dificultad. Y por tanto podemos preguntarnos en este domingo, ¿en qué mejores manos que la de Jesús usted puede colocarse? Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y cuántos hoy están agobiados? Están agobiados por sus adicciones, el alcohol, las drogas, la nicotina, los juegos de azar, la adicción al sexo. La lista puede ser larga. ¿Cuántas personas no pueden romper con sus adicciones? Nosotros teníamos un compañero que era adicto a la ruleta, cobraba el sueldo, iba a la ruleta y lo gastaba. Así que continuamente estaba recibiendo cedulones para ser desalojado de su casa y había que hacer una colecta porque tenía una señora, tenía unos niños y nos daba mucha pena que perdieran el techo. Y entonces ahí estábamos siempre arrimándole algún dinero para que zafara. Y otras veces sufría de asma y no compraba los remedios y había que internarlo y estaba la miseria y teníamos que salir a comprar el remedio para que pudiera recomponerse. Y siempre nos estaba dando dolores de cabeza porque no podía liberarse de esa adicción. Ustedes saben que existe, así como existen los alcohólicos anónimos, existen los drogadictos anónimos y existen también una asociación para dejar los juegos de azar. Todas se basan en los mismos principios para ayudar a las personas a poder liberarse. Hace unos días una madre contaba en la televisión su vía crucis personal con su hijo. Su hijo se enganchó con las drogas a un punto tal que tuvieron que echarlo de la casa porque robaba todo para vender para las drogas. Así que empezó a rodar en la calle y empezó a robar y entonces iba a la cárcel y salía y volvía a entrar, pero su salud física se deterioraba. Y la madre estaba desesperada y entonces cuando salía de la cárcel lo llevaban a salud pública y cuando lo recomponían lo llevaban a su hogar de vuelta y estaba unos meses en abstinencia hasta que no podía más y se iba otra vez a la calle y empezaba otra vez el círculo de robar, de cárcel y de deterioro físico hasta que, siendo un muchacho muy joven, se murió. La adicción fue más fuerte y lo mató. Y esos son dramas de la vida cotidiana que nos ilustran cómo los pecados en los que nos metemos nos esclavizan y nos sacan a veces hasta la vida en épocas tempranas. Piense usted en la violencia que hay en la ciudad. Todos los días 5 o 6 asesinatos, generalmente ligados muchas veces al tema de las drogas. Muchachos jóvenes que van y les ponen 20 tiros a otros y así viven y mueren, familias enteras se masacran por controlar territorios y es un verdadero drama, no solamente por las maldades que hacen, sino por las maldades que se terminan haciendo ellos mismos, por esa codicia de tener a costa de perder sus propias vidas. Y para esto vino Jesucristo, para liberarnos a todos los que estábamos esclavizados por nuestros pecados. Usted podrá decirme, yo no pertenezco a esa lista, pero podemos pertenecer a otras listas. A la lista de la murmuración, a la lista de la ira, a la lista del enojo, a la lista de la brujería. En fin, hay montones de situaciones en que nosotros le damos la espalda a Dios, elegimos nuestros propios caminos y luego nos enterramos de cabeza en situaciones en las que no podemos salir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que conozcan una nueva vida. Y por eso afirmó, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Aunque usted esté muerto en sus delitos y pecados, Dios le resucita en esta época. Y Cristo nos invita a ir a Él. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Vengan todos, porque hay sanidad y salud para todos. La Biblia dice, Cristo ahora en el cielo es nuestro intercesor. En la cruz dio su vida en rescate nuestro. Y a través de su resurrección, Él es vencedor de la muerte y nos garantiza que también nosotros resucitaremos. Por tanto, qué mejor oportunidad que un domingo de Ramos, un domingo de resurrección, para abrir nuestro corazón a Jesucristo, para reflexionar en ese sacrificio en la cruz que lo hizo para beneficio nuestro. ¿Cuántas cosas nos están esclavizando? ¿Cuántas cosas nos están agobiando? ¿Cuántas cosas nos están desesperando? Pero la invitación de Jesucristo sigue siendo la misma. Venid a mí. Y si usted va a Cristo, Cristo va a hacer una obra extraordinaria en su vida. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque